Y precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, está esta mañana en la mesa de Despierta y se lo agradecemos muchísimo. Ministro, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido de nueva cuenta, bienvenido siempre. Gracias por la invitación. Quisiera empezar con lo que usted terminó ayer su discurso. Estas reformas son para que la justicia genere una diferencia real en la vida de las personas. ¿Y así será, ministro? Así lo esperamos. Me parece que requerimos en nuestro país una justicia más honesta, más cercana a la gente, de mayor calidad y que efectivamente todas las personas puedan acceder a un juez que los escuche y que resuelva los asuntos conforme al derecho, pero también con sensibilidad. Creo que tenemos en la justicia en México muchos problemas y particularmente en el Poder Judicial Federal queremos con esta reforma profundizar en nuestro combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual que hay dentro del Poder Judicial, a la impunidad e ir produciendo una mejor calidad en la vida de las personas a través de una mejor justicia. Hubo una muy buena recepción al trabajo que hizo la Suprema Corte del Poder Judicial, el presidente la hizo suya, la recepción por parte del Poder Legislativo fue muy buena por parte de todos los grupos parlamentarios. Esto podría facilitar el tránsito legislativo y que no sufra cambios que puedan variar el sentido de lo que busca el Poder Judicial. Sin duda lo que destaca es muy importante. Por un lado, es la primera vez que el presidente de la República suscribe un proyecto de reformas elaborado por el Poder Judicial porque nosotros no tenemos derecho a iniciativa. Esta es una deferencia y un respaldo a la independencia del Poder Judicial. Y por el otro lado, es la primera vez que senadores y senadoras de la República acuden a la Suprema Corte a recibir un proyecto de reformas, lo que también agradecemos como un gesto de cortesía política. Este diálogo inédito entre poderes me parece que es muy positivo y yo confío en que se logrará sacar una muy buena reforma. Por supuesto, la facultad legislativa es de las senadoras, senadores, después de las diputadas y diputados, pero el ánimo con el que fue recibida la reforma fue realmente muy positivo. Hay varios puntos que me gustaría platicar con usted, sobre todo los que más pues le lastiman a la gente en el día a día e históricamente en este país. Sancionar prácticas como la corrupción. Me gustaría que fuéramos detallando cada uno de estos puntos. Primero, sancionar prácticas. Sí, se requiere darle al Consejo de la Judicatura Federal, que es nuestro órgano de vigilancia y administración del Poder Judicial, mayores atribuciones para la investigación y la sanción de prácticas de corrupción. Por ejemplo, dotarlo de mayores atribuciones para poder dictar medidas cautelares mientras se concluyen las investigaciones por casos de corrupción. Este tipo de medidas las hemos venido acelerando a lo largo del último año, pero obviamente si están en un marco legal darían mucho mayor fortaleza. Se trata de abatir la impunidad en el Poder Judicial Federal, que si bien no es generalizada, sigue causando mucho daño. Lo mismo sucede con el acoso, por ejemplo, con el acoso y el nepotismo. El acoso sexual es una práctica lamentablemente también muy extendida, la hemos estado combatiendo, pero se trata de fijar sanciones realmente enérgicas y graves. Y en relación con el nepotismo, fijar las reglas muy claras para evitar estas redes clientelares y que haya consecuencias cuando no se cumplen estas reglas. Hay un punto que tiene mucho que ver con la autonomía del Poder Judicial, que son las competencias de la Suprema Corte de la Nación como Tribunal Constitucional. ¿Cómo va esa reforma? Porque me parece que es una muy importante. Esta es muy importante porque lo que se trata es que la Corte se dedique a partir de la reforma a asuntos realmente relevantes en materia de derechos humanos y de violaciones directas a la Constitución, quitando todos aquellos asuntos que realmente no tienen una relevancia constitucional, que nos ocupan mucho tiempo y que impiden que la Corte se dedique con la profundidad necesaria en muchas ocasiones a los asuntos realmente relevantes. Entonces se crean los tribunales regionales de circuito que van a desahogar este trabajo de la Suprema Corte. ¿Desaparecen los unitarios? Los unitarios se convierten en tribunales colegiados para lograr, entre una de las cuestiones también ahí, evitar ciertos focos de corrupción que se dan cuando una sola persona tiene la decisión y también enriquecer el debate colectivo de las decisiones.
Esta es, ministro Saldívar, la mejor propuesta de reforma al sistema judicial que podía tener este país. Nosotros creemos que es la propuesta que el Poder Judicial Federal requiere para cambiar la justicia en México. Pero sí quiero ser muy claro, esto se refiere exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Me parece que es deseable que se discuta una reforma profunda a los poderes judiciales de las entidades federativas. Hay dos figuras muy interesantes, la escuela judicial y mejorar la defensoría de oficio para que abarque un poquito más y pueda ayudar más, sobre todo a los que menos recursos tienen. Por lo que hace la escuela judicial es profesionalizar para tener jueces de mayor calidad, más sensibles y más cercanos a la gente. Y lo de la defensoría es muy importante porque la mayoría de la gente de este país no tiene posibilidad de una defensa de calidad. La gente más pobre, desprotegida, humilde, está en un grado de vulnerabilidad enorme. Queremos que los defensores de oficio sean verdaderos defensores del pueblo, que se acerquen a la gente y que defiendan con calidad y con sensibilidad a la gente más necesitada. Hay dos puntos también muy importantes que dentro de estos, desmenuzando cada una de las propuestas que se hicieron, me gustaría destacar. Crear un sistema de precedentes y además cambiar el sistema de tesis. Esto es fundamental y puede ser muy importante. Es muy relevante porque hasta este momento, en amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte se da por reiteración. Si se necesitan 5 precedentes en un mismo sentido. Lo que se busca es que con una sola sentencia dictada por las mayorías calificadas, 4 ministros en sala y 8 ministros en el Pleno de la Corte, las razones de las sentencias sean obligatorias para todos los jueces del país. Esto va a ayudar a dar mayor seguridad jurídica al país, a la gente. Las sentencias de la Corte van a tener mucha más fuerza. Podríamos hacer esto práctico. Recuerdo un caso que además es muy popular, el tema de la marihuana, del consumo de marihuana. ¿Cómo cambiaría este caso? Porque sabemos que 5 personas obtuvieron el amparo, pero eso no creaba, pues... Por ejemplo, en el caso de la marihuana se requirieron 5 sentencias para que la jurisprudencia fuera obligatorio para todos los jueces. Ahora, bastaría una sentencia para que la decisión de la Corte, las razones que fundamentan la decisión, vincularan a todos los jueces del país. Esto daría mucho más certeza y celeridad a los problemas jurídicos en México. Ministro, ¿cómo ayuda todo este paquete de cambios para cambiar algo que es muy importante, la percepción de la ciudadanía respecto al Poder Judicial? Porque eso quizá no pasa necesariamente por cambios legislativos. No, desde luego que el tema de la percepción es muy importante, a nosotros nos ha preocupado mucho. Estamos tratando de cambiar esta percepción negativa con lo que estamos haciendo, combatiendo corrupción, nepotismo, acoso sexual, impunidad, con medidas de austeridad republicana. Pero entendemos que es difícil cambiar una imagen deteriorada de mucho tiempo. Creo que debemos seguir empeñados en dar el ejemplo, es decir, que nuestros actos, nuestros hechos, nuestras acciones demuestren a la ciudadanía que el Poder Judicial realmente está cambiando. Ya lo decía usted al iniciar, ministro, en un hecho prácticamente inédito, el presidente hace suya esta propuesta de la Suprema Corte. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para esta? Ahora lo que sigue pues es el proceso legislativo. Los legisladores ayer dijeron que tratarán de que este asunto se resuelva en este primer periodo de sesiones. El senador Ricardo Monreal invitó a que pudiéramos seguir teniendo mesas de trabajo de alto nivel. ¿Tuvo buena recepción la propuesta? Muy buena recepción y que obviamente nuestra propuesta, lo entendemos, puede ser enriquecida, mejorada y nosotros estaremos abiertos a escuchar y a dialogar, ya que se nos está dando esta oportunidad con los legisladores en cualquier propuesta y también para aclarar y explicar nuestra propia propuesta. Ministro Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias, muchas gracias por haber venido. Al contrario, después gracias. de un día muy ajetreado ayer, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, Neil. Gracias, Bienvenido siempre, 7 de la mañana con